Hola chicos, ¿cómo están? Ojalá que estén todos súper bien. Nos encontramos nuevamente aquí para desarrollar un pequeño tutorial, una explicación breve de lo que son las coordenadas absolutas en programación CNC. Por lo tanto, el objetivo de este encuentro es que reconozcamos los parámetros de programación CNC en relación a el sistema de coordenadas absolutas que nosotros lo consideramos acá en esta imagen como el G90, ¿ya? Nos vamos a ir en primera instancia a este plano cartesiano que yo tengo dibujado acá en AutoCAD, donde tenemos que identificar primeramente que en el centro donde se intersecta el eje X y el eje Y, nosotros tenemos la coordenada 0, 0, X0 y 0. Para programación CNC, ese X0 y 0 nosotros lo vamos a llamar con un código de programación que es el código G54, ¿ya? Que puede ser G54 hasta el G59, o sea, tenemos 6 opciones de códigos o coordenadas X0 y 0, pero el que más se utiliza es el G54. Luego entonces, identificando que esa intersección es el 0, 0, nosotros tenemos que el eje X, desde ese 0 hacia la izquierda, va a ser un X negativo, y desde ese 0 a la derecha va a ser un X positivo. Y en cambio, en el eje Y, desde el eje Y hacia arriba va a ser Y positivo y el Y hacia abajo va a ser Y negativo. Desde ahí entonces se derivan que tenemos 4 cuadrantes, ¿ya? 2, 3, 4 cuadrantes, ¿ya? Donde vamos a tener categorizado el tipo de coordenadas que van a ser. Por ejemplo, en este cuadrante que está acá, si la pieza se encontrara en este espacio, vamos a tener que va a ser X positivo y positivo. Si es que estuviera en este espacio la pieza, las coordenadas en X serían negativas y las coordenadas en Y serían positivas. Si estuvieran en este espacio, en este cuadrante, las coordenadas serían X y las Y serían negativas, y en este espacio sería X positivo porque estamos a la derecha, pero Y negativo porque está hacia abajo. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a empezar a desarrollar una especie de programación. ¿Qué vamos a programar? Por acá por la izquierda yo tengo un plano de una pieza, una simulación de una pieza, donde vamos a simular el recorrido de la herramienta, que va a partir aquí en el punto 1 y se va a desplazar hasta el punto 2, del punto 2 al punto 3, y así sucesivamente hasta generar todo el recorrido de la pieza simulado por una herramienta. Como que la herramienta va a empezar en 1 y va a empezar a mecanizar por todo ese recorrido de pieza hasta llegar nuevamente al punto 0, ¿ya? O al punto de inicio. Por lo tanto, si te das cuenta, yo aquí tengo una tablita que es como la que vamos a empezar a trabajar nosotros, donde tenemos el punto 1 y vamos a indicar la coordenada aquí, en el punto 1. Después del punto 2 vamos a indicar la coordenada del punto 2 y así sucesivamente hasta llegar al retorno. Para eso, por acá, tengo la misma pieza dibujada en AutoCAD. Entonces lo que yo voy a hacer, fíjate, lo que yo hago simuladamente es como que yo plano cartesiano lo voy a desplazar, mira. Entonces el X0 y 0 se va a ir para acá y va a quedar donde yo considero que es el 0 de la pieza. Ahí. Entonces, si te das cuenta, inmediatamente vemos que la pieza está posicionada en el cuadrante superior derecho, donde las coordenadas van a ser X positivo y positivo, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo como mi punto 1, la coordenada del punto 1 va a ser, la voy a ir anotando acá, va a ser X0 y 0. Y esa es mi primera coordenada, la correspondiente al punto 1. Luego, desde aquí al punto 2, si te vas dando cuenta, lo que pasa con esto es que en el eje X no se desplaza, sino que solamente se eleva por el eje Y. Por lo tanto, en este punto, la coordenada sería X, como no se desplaza, va a ser X0, ¿ya? Y posteriormente el Y se levanta 40 milímetros, ¿ya? Porque esa es la medida, la dimensión que está indicada en el plano. Por lo tanto, Y va a ser 40. Y ahí tenemos ya nuestra segunda coordenada. Desde el punto 2 se va a desplazar al punto 3. ¿Cuál sería la coordenada del punto 3? ¿Ya? Y aquí sí se mueve en X. El X positivo está hacia acá y se mueve 30 milímetros acá, ¿ya?
Este punto está desplazado 30 milímetros del 0 hacia la derecha. Por lo tanto, coordenada x 30 positivo, ¿ya? Y el y está desde el eje 0 hacia arriba, está elevado 30 milímetros también. 10, 20 y 30. Por lo tanto, la coordenada sería y 30. Y ahí tenemos la coordenada del punto 3, x30 y 30. Punto 4. En x sigo en el x30, pero el y bajó 10 milímetros desde acá. Por lo tanto, desde el 0 arriba tengo 20. Por lo tanto, y 20. La coordenada del punto 4 es x30 y 20. El punto 5 está por acá, ¿ya? Está 10 milímetros más adentro, o sea que desde el 0 hacia allá hay 20. La coordenada sería x20 y en y está elevado 20 milímetros. De abajo hacia arriba, 20 milímetros. Y 20. Punto 6, ¿ya? En este caso, baja en y, se mantiene en x. Por lo tanto, el x va a seguir siendo x20 y el y será, y desde abajo hacia arriba serían 10 milímetros y 10. ¿Ya? Punto 7 se mantiene en la altura del y, pero cambia el x y vuelve al x30. Por lo tanto, el punto 7 va a ser x30 y desde abajo hacia arriba 10 milímetros, por lo tanto, y 10. x30 y 10, el punto 7. Desde el punto 7 la herramienta se va a desplazar al punto 8. Luego entonces el punto 8 está en y0 y en x se desplaza hacia la derecha 30. x30 y 0. Y la herramienta, como parte mecanizando en el punto 00 y empieza en esa rotación, el último punto 8 no es el último, sino que yo tengo que llegar al inicio. Y por eso yo agregué aquí un punto 9 que no está, sino que es el retorno al punto inicial, que si es coordenada absoluta, G90, nosotros debiéramos coincidir el punto 1 con el punto 9. Sería x0 y 0. Si te das cuenta, la relación es que algunas coordenadas se van repitiendo, ¿ya? Y yo siempre recomiendo poner siempre las primeras coordenadas con el x y acostumbrarse a trabajar x y luego el y. ¿Qué tenemos entonces? Que en coordenadas absolutas el 0 va a mantenerse siempre donde mismo. Esa es una característica fundamental. O sea, coordenada absoluta, el 0 va a ser ese punto y ahí se queda la coordenada x0 y 0. Desde ahí entonces vamos a tener distintas coordenadas en relación siempre a ese 0 o al G54. ¿Cuál es otra de las características de esto? Es que para programar el CNC o la máquina, el recorrido de la herramienta, yo voy a tener que hacer algunas indicaciones adicionales. Por ejemplo, como estos se van a mover siempre en línea recta, o sea, nosotros vamos a anteponer a las coordenadas un código de programación que es el G1. Siempre que se mueva recto en una línea, o interpolación lineal, es lo que hemos visto en los trabajos anteriores, ese desplazamiento, para que sea lineal, yo tengo que anteponer el G1, y el código G1 es un código modal. Por lo tanto, lo voy a poner solamente al comienzo de las líneas. En este caso yo podría empezar a programar así, ¿ya? Esta tablita nos va a servir. Yo podría empezar a programar de la siguiente manera. La línea de programación, solamente el recorrido va a ser con G1, ¿ya? Y en G1 se va a mover hacia la coordenada x0 y 0. La segunda línea de programación, yo no debiera repetir el G1, porque como es modal, va a quedar programado que se va a mover en línea. Y yo solamente voy a poner la coordenada del segundo punto. En CNC, cuando tú repites la coordenada donde está ubicada, o sea, por ejemplo, aquí a la derecha, va a estar desde el punto 1, que está en x0, va a seguir en x0, no es necesario que yo en la segunda línea ponga esa programación, solamente en el eje que se va a mover. Como se va a mover en el eje Y, yo pongo solamente y40.
Y esa ya sería el segundo bloque de programación. O sea, la herramienta se va a mover en línea recta, G1, a el punto X0 y 0, va a estar posicionada ahí entonces. En la segunda línea de programación se va a mover en G1 porque ya está programado, si se va a mover a la coordenada I40. No se va a mover hacia los lados, solamente derecho hacia allá. En el tercer punto, la coordenada sí cambia en ambos, entonces ahí yo pongo X30 y 30, tercer bloque de programación. Cuarto bloque de programación, en X se conserva, por lo tanto no lo pongo, y voy a poner I20, se va a mover solamente en el eje I20, o sea, baja la herramienta. Después el I20 se repite, por lo tanto yo cambio el X, X20. Punto 6. El X20 se conserva y se mueve a I10. I10. Luego el I10 se conserva y se mueve a X30. X30. El X30 se conserva, se mueve a I0. I0. Y para volver entonces al punto inicial, que es el X0 y 0, como ya está en I0, yo solamente pongo X0. Y ahí yo estoy programando ya el recorrido de la herramienta. Luego entonces, con esto, yo ya podría empezar a programar. Me faltan los códigos de mecanizado, echar a andar el usillo, que son códigos que vamos a ir trabajando en breve. Pero el objetivo de hoy es solamente reconocer las coordenadas absolutas. Otro ejemplo, por acá. ¿Qué pasaría? Bueno, eso ya está determinado entonces las coordenadas absolutas para el ejemplo. Yo te voy a cambiar el ejemplo ahora y te voy a explicar qué pasaría si yo este sistema lo muevo y lo ubico en otra posición. Por eso es importante el concepto de mecanizado del operario, porque yo podría poner fácilmente, no sé, aquí en este punto, mi coordenada. Y entonces este punto sería mi punto 1 y sería el X0 y 0. Y luego entonces las coordenadas irían alternándose. Si este fuese mi punto 1, aquí a mi punto 2, yo ya me tendría que desplazar en I negativo, I menos 10 por ejemplo, X0. Y acá el punto sería X menos 10 y menos 10, y así sucesivamente. Por eso es importante el concepto o el fundamento de la persona que va a mecanizar el operario en términos de la programación de este mecanizado. Eso como ejemplo lo vamos a ir trabajando en el aula virtual, en las clases virtuales que tengamos, pero me interesaba plantear esa ejemplificación. Espero que les haya gustado, que hayan entendido en términos concretos y lo más didáctico posible la resolución de las coordenadas absolutas. Vamos a hacer algunos trabajos en clase donde vamos a potenciar este trabajo. Así que nos vemos la próxima semana en clase online. Que estén súper bien, chiquillos, cuídense harto.